Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del curso de experto o experta en Feng Shui de nivel 1. Estamos ya en la recta final de esta primera parte, aunque recordar que los que así lo deseéis podéis pedir un diploma que acredite que este curso lo habéis realizado, que ya os permite empezar a hacer vuestros pinitos dentro del Feng Shui profesional. Pero además, mi recomendación personal es que no lo paréis aquí, que sigáis avanzando, sigáis buscando más información con nuestro curso avanzado que la semana que viene, como imagino que sabréis, arranca. Ayer nos quedamos con el tema de cómo piensas que te gustaría que tu hogar te diera la bienvenida después de un agotador día de trabajo. Como hemos dicho, nuestros hogares tienen vida propia, si así lo deseamos. Pero si no lo deseamos también. La diferencia es que si queremos que tenga vida propia, positiva o negativa, va a depender cómo nosotros alineamos las energías. Estamos todos de acuerdo en esa alineación, en ese sentido que tiene que las cosas estén alineadas, armonizadas, conectadas, de alguna forma unidas. Por eso vamos a dar algunas sugerencias que os pueden servir para tomar conciencia que podemos preparar ese hogar, esa casa, ese domicilio, para que sea mucho más que 4 paredes que nos cubren junto con un techo del frío, del viento o del calor en verano. Por ejemplo, tener un ramo de flores frescas, aunque no lo creáis, armoniza tremendamente una casa. Si os fijáis en muchas películas, sobre todo antiguas, una de las costumbres principales que tenían las personas en casas grandes era tener siempre flores frescas. Recordad que la flor no solo representa el perfume que tiene, sino también representa la belleza, la armonía, el color. Por eso os recomiendo que siempre que podáis, y no digo todos los días, ojalá fuera así, pero no todos los días, pero siempre que podáis, tengáis flores frescas en la entrada de vuestra casa, en el comedor o incluso en el propio dormitorio, porque van a armonizar quizás más esas energías y vamos a aprender a alinear. También hace falta que tengamos un sitio donde colocar lo que traemos de la calle, de todo junto, no dejar las cosas sueltas por cualquier lado, amontonadas en sillas. Porque volvemos al concepto de la energía estancada, que estanca la energía. Tú tienes la energía armonizada, pero la tienes también colocada en un sitio, junta. Estás de alguna manera consiguiendo que si esa ropa, esa cartera, ese paraguas, o cualquier otro elemento, porque sea bien impregnado de algo negativo, no contamine el resto de la casa, no contamine otras zonas. A veces entender esto nos puede permitir no solo lograr el orden, que también es importante, porque recordar que el orden consiste en tener cada cosa en su sitio y cada sitio para cada cosa. Eso también es alineación. Tener un sitio cómodo, un sitio que nos permita estirarnos, que nos permita relajarnos, que nos permita soltar todas las tensiones que quizás el día nos ha ido acumulando. Y que lógicamente ese lugar de paz, ese reposo del guerrero o de la guerrera, se debe producir precisamente en ese sitio especial que nosotros hemos ido cargando
con energía positiva a través del relax, un sofá individual o en conjunto, algo que cuando nos pongamos ahí sintamos como absorbe todo nuestro negativismo y nos carga de energía positiva. Es importante que tengamos nuestro sitio preferido, igual que tenemos nuestro sitio para leer, nuestro sitio para meditar, también nuestro sitio para descansar, para ponernos cómodos. Estoy esperando que nosotros lleguemos, vosotras lleguéis, para recibirnos con un gran abrazo de relax. De luego, algo importante es tener fotos de seres queridos a la vista. Es fundamental tener esas fotos porque nos recuerdan muchas veces lo que es obvio pero se nos olvida. Que es lo afortunados o afortunadas que sois de tener personas tan especiales. No olvidéis que las almas viajan juntas y que los ojos sí que es lo único que observamos de una encarnación a otra. Por eso cuando estás viendo a tus seres queridos, incluso cenando, te vas dando cuenta de que no solo no tienes derecho a quejarte, sino que realmente la fortuna te ha tocado con su mano. Velas con un aroma especial también podrían ser un buen elemento purificador. Recordad que decíamos que el incienso purifica, pero las velas aromáticas también son así, de purificación. Algo que también puede ayudarnos de forma recurrente a conseguir esa quizás ansiada armonía, que evidentemente es el fin de todo esto que estamos haciendo. Si esto lo hacemos de forma regular y de forma consciente, vamos a conseguir que todo esté predispuesto para que la paz fluya en nuestras vidas. Pero vamos a dejar algo menos dirigido. Como cualquier cosa que te dicte tu imaginación, algo que te inspire, algo que cuando lo veas te motive para recordar una situación, un viaje, una experiencia, una vivencia, algo. Yo tengo aquí, en una de las pantallas del ordenador, colocado una réplica de un casco espartano que me regalaron en Tarragona. Y que cada vez que lo veo, me recuerda a la persona tan especial que cambió mi vida, que tuvo ese detalle conmigo. Reestimula, recuerda, activa, a veces, cosas realmente importantes y aunque el objeto no tenga valor en sí mismo, no hablamos de que sea un cuadro, ni una joya, ni sea algo tremendamente valioso, pero sí tiene un valor sentimental. Es que elegir, buscar, a veces solo es decorativo. Quizás algunos de vosotros o vosotras como yo pues tienen costumbres como coleccionar, por ejemplo, búhos. Yo tengo aquí mi pequeña colección de búhos. Siempre tengo la oportunidad o veo un búho que me gusta, lo añado a la colección, aunque la verdad es que ya no caben muchos más, pero ya buscaremos un hueco. Buscar algo que os incentive, que algo que os motive, algo que tenga un sentido para vosotros o para vosotras. No hace falta que lo tenga para todo el mundo. Solo es importante que lo tenga para vosotros o para vosotras. Pero quiero preguntaros algo para seguir avanzando. ¿Qué pensáis de todo esto? No me contestéis, simplemente qué pensáis. ¿Qué pensáis de todas las ideas que estamos compartiendo? Seguramente algunas ya las cumplís y otras, aunque no las cumplís, pero las tenéis en mente. Lo de las velas, lo de el incienso, todo ese tipo de cosas que evidentemente nos están dando siempre ideas que pueden ser útiles.
la que por un motivo u otro no ponemos en práctica. Ha llegado el momento de hacer algo distinto. Porque podáis seguir comprobando cómo funciona el Feng Shui, mi misión es develaros un segundo secreto. Con esto que hemos visto ya estamos en este primer nivel, lógicamente niveles más avanzados, incluso en el máster, lo veremos con más profundidad, como es normal. Pero ya hemos visto cómo atraer la energía positiva a nuestro hogar, al hogar de nuestros clientes, principalmente a través de la puerta de entrada que decíamos, que es un poco el filtro que debe canalizar que entra y lo que no entra. Recordad esa figura que os dije ayer de los moradores del umbral y que podemos verlo gráficamente en la puerta de cualquier restaurante chino, con dos leones a los lados de la puerta. Ese simbolismo está también en vosotros y en vuestros hogares. Y por tanto vamos a ver que este segundo secreto, esta segunda pista de la sabiduría del Feng Shui, nos enseña que la energía debe mantenerse en movimiento y que nunca debe estancarse. Recordar, eso es importante que nadie lo obvie, que hay una ley universal que dice que todo vibra, que todo está en movimiento constante. La energía no es más que un elemento más de este universo en el que todos estamos inmersos. ¿Cómo podemos hacer que la energía se mueva? Evidentemente, haciendo que se canalice hacia objetivos personales o familiares. Energía estancada estanca la energía. Pues debemos canalizar esas energías siempre hacia esos objetivos que podemos tener de forma individual o podemos tener en grupo. Cuando digo grupo puede ser un grupo familiar, puede ser una empresa, puede ser un proyecto de negocio, puede ser cualquier cosa. Es importante, muy importante que entendamos ese concepto porque nos va a permitir de forma recurrente, de forma contundente, de forma importante. Daros cuenta que lo que tú no aprovechas no se pierde, va en otra dirección. Mi buen maestro, también buen amigo, Bob Proctor, dice que la electricidad no sabe cómo funciona, pero sabe que con electricidad puede cocinar su comida, pero esa misma electricidad puede cocinar a una persona, puede electrocutar a una persona. La electricidad es neutral. No le importa si la usas en una silla eléctrica o la usas en un comedor social. Simplemente está ahí. Por eso es importante, es fundamental. Yo creo que es vital que nos demos cuenta que el no mover la energía va a hacer que esa energía pueda volverse en contra nuestra y en favor de quizás elementos poco favorables para nosotros. ¿No recordaréis un fragmento de la película o el libro Alicia en el País de las Maravillas, en el que ella le pregunta al gato, está subido en la rama, ¿podrías decirme por favor qué camino he de seguir desde aquí? El gato le respondió, depende en buena medida del lugar donde quieras ir. Alicia contestó, no me importa mucho a dónde. A lo que el gato replicó, entonces no importa mucho por dónde vayas. Si no sabemos exactamente lo que queremos, no podemos utilizar ninguna energía. Como decía Sócrates, no hay ningún viento que favorezca a ningún barco que no sepa dónde va. Vais a aprender a canalizar energías, a llevar las energías de un lado a otro, a potenciar esas energías y sobre todo, y más importante, a conseguir que las energías se alineen para haceros que todos vuestros sueños, todos los objetivos se materialicen. Por eso lo primero que vamos a hacer es
nosotros los primeros y luego con nuestros clientes, determinar para qué queremos usar el Feng Shui, cuál es exactamente el fin. No puede ser meramente decorativo o meramente estético, porque aunque la belleza es una de las caras de la pirámide de la evolución, lo bueno, lo bello, lo justo, pero también tenemos que buscar un objetivo claro. Quizás buscamos que en nuestra casa haya un mejor ambiente. Quizás buscamos que en nuestra casa fluya el dinero, fluya la abundancia, fluya el amor, cualquier cosa. Cuando tenemos un objeto en nuestra mente claro, lo estamos ya creando en un plano sutil. No olvides que todo se construye dos veces. Primero se construye en nuestra mente y luego se construye físicamente. Cuando lo construyes en tu mente, estás de alguna forma ya dándole una en el plano más sutil. Lo que manteniendo en el tiempo baja al plano más material. Fijaros que, aunque no lo creamos, cuando tenemos una idea, esa idea ya existe. Lo que pasa es que está hecha de una materia muy etérica, muy poco no, nada tangible. Por tanto, quizás a lo mejor el problema es que como no creemos en lo que no vemos, dejamos pasar las ideas pensando que simplemente ha sido algo fugaz. Yo entiendo y reconozco y vais a tener que vosotros hacer ese mismo ejercicio. Entender que no siempre es fácil decir qué es lo que realmente queremos, pero casi siempre es bastante fácil decir qué es lo que no queremos. Recordad que la negación nuestro inconsciente no la entiende. Por tanto, vamos a transformar esas frases. En vez de decir no quiero vivir corto de dinero todo el tiempo, no quiero vivir toda mi vida en un departamento alquilado o rentado, no quiero estar solo o sola. Vamos a cambiar la construcción. Porque recordad que el inconsciente, como no entiende la negación, cuando dices no quiero vivir corto de dinero, y le quitamos el no, quiere decir quiero vivir corto de dinero todo el tiempo. A veces no quiero vivir toda mi vida en un apartamento, un departamento alquilado o rentado. Y le quitas el no, estás diciendo quiero vivir toda mi vida en un departamento, un apartamento alquilado o rentado. A veces no quiero estar solo o sola. Estás diciendo quiero estar solo o sola. Vamos a reformular nuestra propia lista. Quizás utilicemos unos pocos minutos. Yo que no voy a pediros que lo hagáis ahora, a pesar de que os lo ponga aquí. Os pido que le dediquéis un tiempo cuanto antes. Recordar que la mente lo que no usa en poco tiempo lo archiva. Por tanto, si no lo ponemos en acción con velocidad, quedará pendiente. Entraremos en eso que mi maestro Jim Rohn decía, y se denomina procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar precisamente es aplazar algo, no resolverlo en el momento, no dejarlo de una forma solucionado y hacer que quede un poco como colgando, pendiente de buscar el momento más correcto. Y no hay mejor momento que ahora. Ahora es el mejor momento para todo. Por eso creo que es importante que todo esto lo vayamos interiorizando, entendiendo, aplicando, y sobre todo y quizás más importante, compartiendo. Porque
En muchas ocasiones no nos damos cuenta que se trata de compartir. Yo os hablaba el otro día de que debemos empezar a olvidarnos de competir y debemos empezar a compartir. Eso volviendo al Feng Shui. Quiero recordaros que los sabios taoístas crearon el Feng Shui, descubriendo esas dos fuerzas básicas del universo, de las que estuvimos hablando en profundidad, el yin y el yang. Esa fuerza oscura, destructiva, es el yin, mientras que el yang es la fuerza luminosa y creadora. Si en la lista por casualidad hemos puesto algo asociado al yin, vamos a transformarlo en yang. Vamos a transformar todo lo que en nuestras vidas nos esté sumando, aportando, permitiéndonos la sensación, el sentimiento de que estamos en el camino correcto. Recordad que hay tres tipos de personas en el mundo: los que hacen historia, los que ven pasar la historia, los que preguntan qué ha pasado. No te has perdido mucho, Encarna. Bienvenida. Vamos a darle la vuelta. Vamos a transformar cada una de las afirmaciones en un deseo. No quiero vivir corto de dinero porque quiero vivir todo el tiempo teniendo todo el dinero que necesito. Solo es cuestión de cambiar. Recordad que vosotras, estáis atrayendo de forma inconsciente todo lo bueno y malo de vuestras vidas. Esa famosa ley de la atracción que algunos llevamos años intentando entender, intentando explicar, intentando aplicar. Es tan real como la fuerza de la gravedad o la ley de la gravedad. Es tan real como el suelo que estáis tocando. Solo que estando en un plano tan sutil, quizás puede no percibirse de la misma manera. Todo lo que hay en tu vida tiene que ver con tu alineación. Y en el Feng Shui también vamos a hablar de tu alineación. Vamos a quitar esa idea de afirmar que no quieres vivir en una casa, en un departamento alquilado, rentado. Porque quieres vivir en tu propia casa, pero no en cualquier casa. En la casa que tú quieres. En la casa que tú deseas, en la casa que tú te mereces. Porque recordar que en más de una ocasión lo he dicho. Si un hombre o una mujer ahí fuera lo pueden tener vosotros y vosotros también lo podéis tener. Solo es cuestión de que estéis dispuestos a hacer lo necesario para que eso pase. No olvidéis esa frase. Every dream have a price. Todos los sueños tienen un precio. Sueños pequeños, precio pequeño. Sueños grandes, precio grande. Vamos a transformar la energía negativa en energía positiva. Vamos a pasarla del yin al yang. Del negro al blanco. De la oscuridad a la luz. Del miedo al amor. Del sufrimiento al placer. Incluso si lo haces con la intención de romper quizás un tiempo solo o sola. Recuerda no decir no quiero estar solo o sola y quiero tener una pareja que me ame y con quien compartir mi vida. Decía Platón, somos dioses, pero nos hemos olvidado. Somos co-creadores de nuestra realidad. Somos los que decidimos cómo jugamos las cartas que el destino nos da. Claro que hay un karma, claro que hay un dharma, claro que hay unas experiencias que debemos vivir. Pero recordad que cuando entendemos en lo que hemos errado, el karma deja de actuar porque el karma no es vengativo, solo es equilibrador.
Por eso es importante. Algunos preguntaréis, quizás vosotros o vosotras menos, pero los que están ahí fuera más. Escribir una lista de deseos va a cambiar mi vida, realmente la va a cambiar. Y yo os digo, sin miedo a equivocarme, sí. Hacer una lista de deseos va a cambiar vuestras vidas, las vidas de vuestros clientes, pacientes, porque va a definir el camino. Y a través de el Feng Shui y otras artes que iremos estudiando a niveles superiores, van a canalizar, conducir la energía que generamos, que compartimos, que disfrutamos, y que a veces, ¿por qué no también sufrimos? Decía el Buda que el sufrimiento es un vehículo de conciencia y desde luego nada más cerca de la realidad. A veces cuando sufrimos tomamos conciencia de ciertas cosas que a lo mejor cuando todo fluye se nos olvidan. Por eso no quiero que pidáis problemas, de que pidáis sufrimiento, ni mucho menos que va, nada más lejos de la realidad, pero sí que pidáis la capacidad de saber exactamente hacia dónde vais a dirigir esa energía. Esa energía creadora, esa energía constructora o destructora, dependiendo cómo lo enfoquemos. Todos sin excepción tenemos ese poder dentro de nosotros. Y hoy, desde luego, estáis dando un paso de gigante en la dirección correcta. Solo tenéis que hacer algo, tomar la decisión de coger el control. Daros cuenta que vosotros podéis transformar el yin en yang. Y eso da un gran poder. Porque cuando tienes el poder de la transformación, de la transmutación, cuando realmente has asumido por fin que eres arquitecto de tu propia vida, todo lo negativo tiene que ser transformado en positivo. Que todo lo oscuro debe transformarse en luz. Todo lo pasivo debe convertirse en activo, que la luna tenemos que cambiarla en nuestra mente, por el simbolismo del sol, en la energía, el frío en calor. Y cualquier cosa que no esté aportando valor a nuestra vida, y algo que sí lo haga. En este ejercicio que hemos hecho casi mentalmente, habéis conseguido transformar las quejas no tengo, no quiero en deseos y por lo tanto acabáis de redireccionar, aunque sea por unos segundos y aunque lo hagáis luego tranquilamente, energía en sentido positivo y constructivo. Se trata precisamente de eso, de dirigir la energía en la dirección que nosotros deseemos, en la dirección de nuestros sueños, de nuestros deseos. No somos capaces solo de despertar en nosotros la conciencia de lo que sois, seres inmortales, viviendo una experiencia mortal, una experiencia temporal. Si fuéramos capaces de que entendierais, que la energía está a tu disposición y que si hasta ahora no has conseguido lo que deseas, en tu vida o en la armonía de tu hogar, solo es porque has colocado las cosas en la forma equivocada. Es magia pura. Recuerda que las fases del hombre empezaron por la mágica, precisamente, donde al hombre le sorprendía
Los rayos del sol, le sorprendían los truenos, los relámpagos, le sorprendía todo lo fenoménico. Luego pasó a la era de la religión, empezando a adorar a esos elementos. Después pasó a la fase de la filosofía, al amor por la sabiduría. Y finalmente pasó a la época científica. Quería probar, pesar, medir. Eso que fue una evolución del hombre hasta el momento actual, donde, como todos bien sabéis, la tecnología está por todos lados. Hemos empezado a canalizar el conocimiento hacia el uso práctico. También tenemos que tomar conciencia que eso nos da el poder real de transmutar toda nuestra vida. Ese primer día del resto de vuestra vida, si así lo deseáis. O ese primer día del resto de vuestra vida, estéis dispuestos o dispuestas a hacer lo necesario para que el cambio se produzca. Y yo voy a ayudaros. Os voy a ayudar con un paso más. Por un paso más en este segundo y último día del primer nivel de Feng Shui. Os va a graduar si solicitáis vuestros diplomas como expertos o expertas. Un paso más que, como todo en la vida, probablemente será decisivo, será determinante. Está en el grupo del 5% de la humanidad, que tiene su conciencia tan elevada, que es capaz de darse cuenta de forma consciente, constante, del sentido de la vida. Lo que nos distingue a los hombres de los avataras, como Jesús, como el Buda, como Zoroastro, otros muchos, es que ellos tienen una consciencia permanente y nosotros tenemos una consciencia intermitente. Es decir, que ellos son conscientes en todo momento de la parte más elevada de nuestra esencia, de verdad. Nosotros estamos tan teñidos por el materialismo, tan teñidos por el egoísmo, tan teñidos por el miedo, que perdemos la visión de la realidad. Tengo que recordaros a todos los que estamos aquí, en la sala, y los que no nos pueden escuchar en directo, nos escuchan en diferido, que de esta vida nadie sale vivo. Repito, que de esta vida nadie sale vivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que solo en nuestras manos está que el recorrido que pasemos por esta vida sea más agradable, más fructífero y, sobre todo, más útil para los demás. Porque no quiero que nadie olvide que estamos aquí para servir, no para que nos sirvan. Para ello quiero compartir con vosotros y con vosotras una experiencia. Una de mis alumnas, discípulas, quería tener un hijo, pero a pesar de los intentos, ese ansiado embarazo no llegaba. Decía que algo se había interpuesto entre su deseo de maternidad y la concepción. Le aconsejé que buscara una imagen de lo que quería lograr y la colocara sobre la cabecera de su cama, un lugar que pudiera observarla permanentemente. Ella misma construyó la imagen creando una especie de collage de fotos de cómo visualizaba a su futura familia. Lo hizo como yo le dije y lo colocó donde yo le había indicado. En menos de 2 meses ese embarazo se produjo. Un milagro, fue magia, ni una cosa ni otra. Simplemente fue poder creativo.
ella misma, si darse cuenta, estaba auto boicoteando ese deseo. De recordar que las dudas matan los sueños, las dudas matan los deseos. Creo que hasta la Biblia nos recuerda que pide y se te dará, llama y se te abrirá. No creo que ningún pasaje diga, espera que llamen y te avisarán para que avisarte de que la puerta está abierta. Pide y se te dará. Pero pide desde el agradecimiento, pide desde la seguridad absoluta de que lo que deseas es para ti. Te lo mereces. ¿Estás preparado o preparada para conseguirlo? Porque igual que con esa chica, que por cierto se llamaba Carolina, se convirtió en una realidad, no tiene por qué ser distinto para ti. Tiene por qué ser distinto para tus clientes, alumnos, discípulos. Enséñales a creer y aprenderán a crear. Porque creer y crear son hermanos. No voy a ponerme a enumerar más ejemplos, pero podría llenar páginas enteras. Y vosotros y vosotras, si me permitís que esté con vosotros y vosotras hasta el final, hasta el máster, vais a tener la misma sensación que yo tengo en este momento y que llevo tiempo teniendo, y que hemos aportado un valor real a otras personas, que les hemos dado algo valioso, algo que ha podido transformar sus vidas, que ha podido guiarles con la oscuridad de la ignorancia. Y como bien sabéis todos y todas, es el verdadero cáncer de esta humanidad. Aunque nos quieran vender que estamos en una democracia, realmente estamos viviendo una edad media. Estamos en el principio de la era de Acuario. El principio de la era de Acuario es el hielo, donde todo está congelado, donde todo está bloqueado por el materialismo, por el egoísmo, por la falta de compasión, por la falta de solidaridad. Pero vosotros y vosotras sois la semilla de ese cambio, la semilla del cambio que está llegando. Y que sin duda, si no somos finalmente los protagonistas principales, sí seremos los artífices del cambio. No olvidéis que el poder de las imágenes sobre nuestro inconsciente va a ayudar a direccionar nuestras energías en el sentido que queramos. De forma sencilla, es asombroso. No olvidéis que nuestro cerebro, que no nuestra mente, porque nuestra mente no está en nuestro órgano físico. El cerebro es un decodificador, es un TDT que transforma los mensajes en palabras, en imágenes, en sensaciones. Pero realmente el lenguaje en el que interpreta todo lo que percibimos es un lenguaje visual. La palabra tiene un poder increíble, pero la imagen lo dice todo. Y de ahí esa famosa frase que nos recuerda que una imagen vale más que 1000 palabras. Imaginemos, visualicemos, ayudemos a la gente a visualizar, a crear ese hogar perfecto. Luego veremos técnicas, claro que sí, de cómo ubicar cada elemento. El otro día dijimos algunas cosas ya de la orientación del dormitorio, de la cama al menos, de los escapes de agua, las pérdidas de agua, cómo afectan a nivel económico. Porque en cambio también podemos poner una fuente para que fluya el agua.
no se pierda. Esa agua vuelve a subir otra vez y vuelve a bajar. Queremos cosas muy concretas. No podemos ayudar de verdad si no partimos de una base sólida. De nada sirve que pongamos la cabecera hacia el norte y que eliminemos todos los elementos de energías retenidas si no somos capaces de transmitir a las personas que ayudemos o a nosotros mismos esa capacidad creadora que todos tenemos sin excepción. Volviendo a la Biblia, dicen que Jesús cuando iba a sanar a alguien, lo primero que le preguntaba siempre es, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Si la persona decía que no, directamente él se retiraba. En cambio, la gente que le decía que sí, creía que él podía sanarlos. Cuando conseguía esa curación, siempre les decía que se habían sanado ellos mismos por su fe. Recordad que la palabra fe es la más corta del diccionario, pero la más poderosa. Y la imagen puede ser positiva o puede hacernos daño. Si la imagen es una imagen de sufrimiento, negativa, de miedo, de dolor. Debemos cuidar mucho qué imágenes entran en nuestra mente. Bienvenido, Vicente. Gracias por estar aquí. Me alegro mucho de contar contigo una vez más. Ahora vale tarde que nunca. No más, tendrás la grabación, ya sabes, en MP3 y en MP4, como todos los compañeros y compañeras, para poderlo escuchar y ver tantas veces como sea necesario. Pero lo primero, gracias a todos y a todas por estar y Vicente por incorporarse ahora. Vamos a darle realmente el valor que tiene nuestra capacidad de ver. Lo que voy a explicaros algunas condiciones que deben cumplir nuestros deseos para que sean realizables. Todo tiene que estar sujeto a la ley. Puedes escaparte de un control de velocidad. Puedes escaparte de un control de alcoholemia en la carretera. No puedes escaparte de las leyes universales. Son irrefutables. Nadie escapa a ellas. Nadie escapa a ellas. Por eso quiero que en esta recta final de este segundo día de Feng Shui, experta en Feng Shui, entendamos que las leyes universales no se contradicen, no se oponen. Hay distintos grados dentro de ellas, pero no se oponen unos a otros. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado de la pareja que está buscando otra persona que la haga feliz, evidentemente si hay algo físico, hay algo que lo impide, el tema será lógicamente mucho más difícil. Por eso es posible. Tenéis que recordar que todo lo que atraigáis o queréis atraer debe ser posible y creíble. Gran Bermúdez nos dice que es mejor mirar una imagen o cerrar los ojos e imaginarlo en la mente. Todo depende, Frank, de la práctica. Si tienes mucha práctica, va a llegar un momento en el que no vas a necesitar la ayuda de ningún elemento externo. Pero para eso vamos a explicar en el nivel avanzado cómo podemos ir desarrollando esa capacidad. Por ejemplo, voy a daros algunas pistas, aunque no todas, porque quiero veros a todos y a todas en el nivel avanzado. Pero cuando queréis hacer ese ejercicio de visualización, si no tenéis la práctica, igual lo veis en blanco y negro, o a lo mejor no lo veis claro. Os pido simplemente que hagáis algo muy sencillo. Cerréis los ojos, imaginéis un triángulo blanco.
Simplemente un triángulo blanco, con todo detalle. Y cuando el triángulo blanco esté claro en vuestra mente, lo cambiéis de color. De repente ese triángulo blanco se convierte en un triángulo rojo. Y lo veis con todo detalle. Y conforme vayáis dominando eso, lo cambiaréis de color. Luego cambiaréis la forma. Y así poco a poco. Se puede hacer con un triángulo, se puede hacer con un cuadrado, se puede hacer con una manzana. Cosas sencillas al principio. Pero Fran, si uno no tiene la costumbre de visualizar, ver una imagen es mucho más efectiva al principio. No digo que al final lo sea también, pero al principio sí. Nos es útil, muy útil, utilizar imágenes. Porque llega un momento en el que poco a poco vayamos usándolas menos. Recordad que todos tenemos un poder, que os he hablado de él. Un poder de crearnos con más profundidad en el nivel avanzado, que es el poder de Kriya Shakti. Si conseguimos con el trabajo que vamos a hacer, aprenderse a visualizar profundamente, podréis llegar a activar ese poder latente en el ser humano. A ver si queremos que nos, de alguna forma, nos quede claro a todos, que nosotros con el Feng Shui no vamos a poder dar ningún problema médico, bajo ninguna conciencia, ninguna circunstancia. Los problemas médicos hay que tratarlos a través de la medicina, natural o no, pero a través de la medicina. Es importante que nos demos cuenta que estamos usando técnicas que activan partes de nuestra mente, que tienen poderes sanadores, sí es cierto que lo tienen, y algunos diréis, ¿por qué? Porque nos dicen que no dejemos de usar hoy por hoy la medicina tradicional. Ha habido muchas personas que han provocado mucho sufrimiento a otros, que quizás lo han hecho con la mejor intención, con su convencimiento total y absoluto de que lo que estaban usando era la fórmula perfecta, pero que finalmente no ha sido suficiente. La persona o ha empeorado, o incluso cosas peores. Recordad que las imágenes colocadas en lugares estratégicos que vamos a aprender con el Feng Shui nos van a activar. Igual que una canción de repente nos pone en marcha, nos pone en movimiento. Una imagen, un vídeo corto, pone en situación, nos pone en predisposición. El Feng Shui nos va a ayudar a que las imágenes lo vayan haciendo por nosotros. Recordad lo que vimos en la primera lección. La energía se mueve contigo y va a donde estás. Te acompaña a donde tú estés. Por eso es importante que sepamos desconectarnos de las energías negativas. Que seamos capaces y conscientes del gran daño que puede hacer ir con esa sombra. ¿Qué es la sombra? Yo creo que muchos lo sabéis, pero lo vamos a explicar. La sombra sería la parte más oscura de nuestra vida, de nuestra realidad. Queda un poquito relegada a algo que no queremos que la gente conozca. Sería lo que intentamos evitar que las personas descubran de nosotros. Por miedo, por vergüenza, por muchas cosas. Vamos a aprender a depurarnos, a purificarnos. Fijaros que cuando se concibió el concepto de las catedrales, se concibió con la idea de un lugar de transmutación. Un lugar donde personas entraran y se transmutaran completamente. En aquel tiempo, la catedral tenía un olor especial,
a incienso. Tenía una luz especial que entraba por unas vidrieras, hechas con colores alquímicos de transmutación. Había un órgano, emitía una vibración en forma de música que impactaba en la persona. Y por último, la orientación de esa catedral, de esa iglesia, o la ubicación a veces en puntos energéticos. Eso se ha ido perdiendo. Pero sí es cierto que podemos retomar la esencia de liberarnos de energías negativas que nos acompañan. Y quizás estamos tan acostumbrados, estáis tan acostumbradas a ellas, y no le dais importancia, os parecen ya intrascendentes, como parte casi de la familia. Pero tenemos que entender que debemos trabajar la primera lección que visteis en este curso, trabajar la primera entrada. Debes tener el control de la energía en la entrada de vuestra mente, en la entrada de vuestro hogar, en la entrada de vuestra vida. Aprender a decir no, aprender a rechazar lo que no suma. Yo he tardado años en entender esto. Y como más vale tarde que nunca, igual que le he dicho a Vicente, aprender a decir no, que sea aparentemente tarde, siempre es útil. Siempre es útil porque te da el control absoluto, el control total, para poder dirigir tu vida y no dejar que las situaciones puedan hacer que tu vida no sea exactamente lo que tú deseas, sino lo que otros o otras desean para ti. Es importante, yo creo que clave en este momento en el que nos encontramos, el que estáis entrando en contacto con un conocimiento que quizás os pueda ser más o menos familiar, más o menos conocido, pero solo es útil si lo ponemos en práctica. Porque recordar que el conocimiento de forma intelectual no tiene valor, solo tiene valor el conocimiento de forma moral, el que ponemos en práctica, el que usamos de verdad. Recordad que en tu hogar hay 3 lugares que son claves y debes concentrar la máxima energía en ellos. Digo tu hogar como el hogar de tus clientes, como el lugar de las personas a las que vas a asesorar, como el lugar de las personas a las que vas a guiar en este proceso. En primer lugar, donde pasas más tiempo con tu familia. En segundo lugar, donde duermes o donde duermen tus clientes. Y en tercer lugar, donde trabajas. Eso es lo que llamaríamos el corazón del hogar o el corazón de la oficina. Si no protegemos esos lugares, estamos dejando al descubierto lugares importantes que pueden transformar de forma definitiva nuestra percepción de la vida y cómo podemos tener el control. Quiero poneros deberes. Quiero poneros deberes para la semana que viene. Porque al final la práctica hace maestros. Y algunas personas se empeñan en repetir que todo consiste en práctica, práctica y práctica. Pues lo que voy a proponeros, si así lo deseáis, para la semana que viene, es que elijáis una lista de yang, esa lista de deseos, el que más os motive, el que especialmente os motive. Recordad que el deseo debe ser lícito, legal y moralmente.
No podemos desear cualquier cosa. Tiene que ser moralmente lícito. Y va a cumplir 4 condiciones. Recordad que esto solo es un ejercicio. Y luego vais a poder trasladar a muchas más cosas. Pero esto solo es el principio. Es la toma de contacto con esta fórmula que el Feng Shui nos enseña, nos comparte. Y que aunque aún estamos en la introducción del nivel básico, estamos en la puerta de entrada y quizás 2 pasos dentro de la gran casa del Feng Shui. Ya os puede ser útil, ya podéis ponerlo en práctica de forma inmediata. Lo primero, debéis estar convencidos o convencidas de que os merecéis ese deseo. El merecimiento es muy importante. Si uno no cree que se lo pueda o se lo deba merecer, siempre habrán circunstancias que lo impedirán. De hecho, una de las cosas que enseñamos a muchas personas es precisamente que crean que son merecedores. Porque aunque lo creas, si no lo mereces, no lo tendrás. Aunque lo merezcas, si no lo crees, tampoco lo tendrás. ¿Vosotros creéis que podemos ganar una maratón si debe entrar lo necesario? Por supuesto que no. ¿Quién merece ganar la maratón? Evidentemente solo merece ganar la maratón quien se ha preparado de verdad. Por eso esa frase que dice que gane el mejor. ¿Y quién es el mejor? El que mejor preparado está. Recordad que en el mundo de la política, como en todos los mundos al final, es algo similar. ¿Cuál es el gobierno perfecto? ¿La democracia? No. No porque la democracia hace que la gente pueda manipular a las personas. Pero la aristocracia, el gobierno de los mejores, es el gobierno que no falla, que es lo mismo que la teocracia. Pero son procesos, no os preocupéis. Cuando entremos en más detalle, entenderéis por qué. Las cosas las recibe quien las merece. Y a veces diréis, pero hay gente que tiene situaciones que no se merece. Esto no tenemos toda la información, no podemos juzgar. Todo responde a un plan, todo responde a unas leyes, todo responde a una ley básica en el universo. La ley de acción-reacción, de causa-efecto. Por eso primero que nada estar convencidos o convencidas de que os lo merecéis, que os lo habéis ganado. Y entonces no dudéis. Y si creéis, crearéis las circunstancias. Atraeréis a las personas que harán que sea posible. Segunda condición de las 4 que os pido que en estos deberes os pongo para la semana que viene pongáis en marcha, es que en caso de que se materialice vuestro deseo, debéis estar convencidos que no perjudica a ninguna otra cosa o a ninguna persona. Y por supuesto nunca debe ir contra el libre albedrío de nadie. No debemos utilizar ese poder para hacer que alguien haga algo que no desea, incluso si es bueno para él o para ella. Cuando estudiamos Feng Shui con el profesor Len y con Joe Vitale, una de las claves principales era, solo vamos a ayudar de verdad quien se deje ayudar, a quien esté predispuesto o predispuesta a ser ayudado. Si la persona no tiene esa predisposición, si la persona no tiene la capacidad de dejarnos servirle, no podemos hacer nada. Por eso recordad que nada de lo que pongáis en marcha la semana que viene, o esta semana si queréis, tened claro que no debe, bajo ningún concepto, forzar a nada
ni a nadie hacer algo que no desee. Para ser más claro, un ejemplo sería que no es lícito dejar o forzar, que sea mentalmente, a nadie que no nos ama, que nos ame. Mucha gente cree que puede utilizar estas energías para conseguir esto y como es algo que va contra la naturaleza, contra las leyes universales, encuentra decepción, encuentra sufrimiento. No caigamos nosotros en esa trampa. Como decía mi madre, hagamos el bien sin mirar a quién. Aportemos valor. Dejemos el mundo mejor de cómo no lo encontramos. Sirvamos a las máximas personas que seamos capaces. La tercera condición que voy a poneros es que sea físicamente posible. No puedes pretender ser campeón de Fórmula 1 a los 80 años. No puedes pretender jugar en la NBA si mides 1,50. No puedes pretender ser un atleta olímpico sin haberte preparado lo suficiente. Pero sí puedes dejar de fumar si eres un fumador o una fumadora empedernidos. Porque eso sí que es posible físicamente. Porque sí depende de ti. Porque sí depende de cómo te comportes, de cómo actúes. Y por último, que tenga fecha de caducidad. Recordad que el tiempo de materialización de un deseo puede variar en función de la actitud del mismo, pero que debemos marcar una fecha. Y entender que igual que si plantáramos un naranjo, hoy no comeríamos naranjas, hoy no beberíamos zumo. Si lo regamos, lo abonamos, lo cuidamos. Comeremos naranjas, beberemos zumo e incluso dormiremos una plácida siesta a la sombra de ese árbol. No olvides que hay cosas que se consiguen en semanas, en meses, y algunas requieren años. Vamos a construir una imagen que represente a nosotros, a nuestros clientes, la materialización de ese deseo. Vamos a hablarle a nuestro cerebro en el lenguaje que él entiende. Porque a veces no hablamos el lenguaje que entiende y por eso no nos puede ayudar. Recuerda que cuando nosotros soñamos, el lenguaje de nuestros sueños a veces es poco entendible para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando soñamos, estamos en un plano distinto al nuestro. No quiero entrar en mucho detalle de esto, lo veremos más adelante, a niveles más avanzados. Pero cuando vosotros dormís, lo único que se queda durmiendo es el cuerpo. Nosotros vamos a otros sitios, a purificarnos, a limpiarnos. Y después si fuéramos a otro país, volviéramos con el lenguaje que en ese país y que nosotros no conocemos se nos ha hablado. Seguramente quedaríamos tan sorprendidos o perplejos como cuando soñamos con alguien que nos persigue y que de repente aparece algo volando y que hay un coche rojo y tu prima está riéndose subida a una ventana. No entendemos nada. Eso sí, son imágenes, pero no entendemos el significado. Nuestra mente no está preparada. No está preparada para entender eso. Y por tanto, como no está preparada para entender eso, simplemente atamos algún cabo. Aunque sí es cierto que en el curso que tenemos de interpretación de sueños damos muchas pistas. Pero si os cuesta, porque todo el mundo tiene por imaginación y una creatividad tan potente, tan poderosa, si encontráis en una tienda o en una revista una imagen que os guste, puede ser útil también. Como os comentado antes, podemos empezar a preparar nuestra mente para que poco a poco
Vaya a tener la capacidad, o vaya desarrollando la capacidad de ver en cualquier circunstancia. No tenemos que obsesionarnos con pensar que tiene que ser algo que solo funcione cerrando los ojos. Llegará un momento en el que será así, pero como digo, llegará el momento, no siempre se consigue la primera. No todo el mundo tiene esa capacidad de imaginación. Esto es como el tema de la hipnosis. La hipnosis, la gente piensa que se puede usar con más facilidad en personas mentalmente más débiles y nada más alejado de la realidad. La gente con más imaginación, con más creatividad, son las personas más fácilmente inducibles, son las personas más fácilmente hipnotizables. Por eso, poner a funcionar la imaginación, colocar la imagen en el corazón de vuestro hogar o pedir a vuestros clientes que coloquen la imagen en el corazón del hogar. Recordad que era el dormitorio, el sitio donde pasas más tiempo con tu familia o tu oficina. Más o menos en el centro de la pared. Eso sí, lo más alejado posible de la puerta. Es importante que esté alejado de la puerta. Recordar que si está cerca de la puerta puede recibir influencias no demasiado positivas. Desde luego, si lo ponemos en el dormitorio, tiene que ser en la cabecera de la cama. Esto encima, donde todo lo que nos baja directamente entra por esa zona. Si en cambio decidís colocarlo en la oficina, en lugar de trabajo, debemos colocarlo justo enfrente del escritorio. Podemos verlo cada día. Es solo con una mirada, con un golpe de vista, lo podamos ver. Todo lo que estamos compartiendo está basado en una filosofía ancestral, en un conocimiento muy profundo, en un estudio de la naturaleza y de sus leyes. Recordad, y lo vamos a ver en detalle en el nivel avanzado, el Feng Shui, los colores no tienen un propósito decorativo. Cada color tiene un sentido. Cada color tiene una emoción. Está asociada a un sentimiento. De hecho, hay una técnica que en el nivel avanzado tocaremos un poquito, que es la cromoterapia. Es una terapia de sanación a través de los colores, que desde luego el Feng Shui utiliza. En Secret University, en la Facultad de Feng Shui, hemos investigado los efectos psicológicos y fisiológicos del color para que se conviertan en una herramienta más para que logréis vuestros objetivos, los objetivos de vuestros clientes, vuestros pacientes, vuestros familiares. Creo que tenemos todos una oportunidad, una vez más, de ser útiles al mundo. Me encantaría que todos los que habéis compartido estos días con nosotros podáis seguir haciendo niveles avanzados. Jorge nos pregunta el curso de interpretación de sueños. Eso, Vicente Castañeda y Juan Carlos Palazón son los más cualificados para deciros cuándo, para decirte cuándo, Jorge. Ojalá podamos seguir juntos en el nivel avanzado que, como bien sabéis, empieza la semana que viene. Yo lo que os recomiendo a todos y a todas, ya que habéis hecho el esfuerzo, los que lo habéis visto en directo, los que no, solicéis vuestro diploma. Os va a acreditar por The Secret University como expertos o expertas en Feng Shui de nivel 1. Y mi recomendación desde el corazón, ahora por el avanzado. Muchas gracias a todos y a todas. Soy Eduardo Sánchez y como siempre, es un placer compartir con vosotros y con vosotras este conocimiento. Espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros personalmente.
Desde ese momento, por favor, recordar ser felices. Nos encontramos de nuevo la próxima semana en el nivel avanzado de Feng Shui. Gracias. Hasta pronto.